Es tiempo de continuar con este ciclo de entrevistas a las científicas uruguayas ganadoras del premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia. Les presento ahora a la doctora Mercedes González, que es quien lo ganó en el año 2010. La doctora Mercedes González, decía, ganó en el año 2010 por un proyecto que tiene un título larguísimo. Es hacia el desarrollo de fármacos seguros, eficientes y económicos para el tratamiento de enfermedades olvidadas, enfermedad de Chagas. Doctora González, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Una enfermedad centenaria, la enfermedad de Chagas? Bueno, buenos días, perdón. Sí, la descubrió el doctor Chagas en Brasil en 1909. Fue la primera vez que hubo una descripción de esta enfermedad, pero según dicen los antropólogos y demás, es una enfermedad que ya en las momias de Perú ya se encontraban restos del Trypanosoma cruzi encontrado, o sea que es milenaria. ¿Y es una enfermedad básicamente continental? Sí, es básicamente continental, aunque en las últimas décadas, con las migraciones que ha habido de los países de Latinoamérica, ha sido expandida a España, Japón, Australia, Estados Unidos. Por un tema, no es porque exista el vector de la enfermedad que es el que la transmite, sino porque ha habido migraciones y las personas han ido con ellas en la enfermedad. El vector es un insecto, la vinchuca. Sí. Perfecto. ¿Qué hace? Pica a la persona. Ahí está. Las vinchucas por la noche pican, salen, pues son insectos nocturnos y pican. Y tiene un síntoma muy característico que es cuando la hinchazón del ojo izquierdo, que se llama chagoma, que es el signo más relevante de la picadura del insecto. ¿Y que después cómo sigue la enfermedad en la persona? Bien, el insecto pica, deja sus heces al lado de la herida, de donde picó, la persona se rasca y ahí es como se introduce en la sangre y empieza su ciclo. Es un parásito muy complejo porque tiene varias formas en el organismo, entonces pasa por un estadio, una forma que existe en sangre, después se acumula en los órganos y esa es la parte más peligrosa, que es cuando que se acumula principalmente en el corazón y en el colon y genera megacorazones o megacolon y es un gran problema de morbilidad. No solo de mortalidad, en la mortalidad puede también en la fase aguda ser mortal, sobre todo en niños, es principalmente mortal, pero en la parte crónica, que se llama de la enfermedad, que es cuando el parásito está alojado en los órganos, ahí es donde causa los mayores problemas en cuanto a la persona tiene que dejar su trabajo y demás por temas cardíacos importantes, ¿no? Y estamos hablando de, por ejemplo, ¿qué volumen de infectados en el continente, doctora? Y en el continente se habla de infectados entre 8 y 15 millones, es variable esa cifra. Muchos no están diagnosticados porque
sucede también que bueno, si no se diagnostica, si uno no se da cuenta que la vinchuca lo picó, puede pasar como una simple gripe, fiebre y síntomas comunes, y después a lo largo de los años recién diagnosticarse. Entonces, bueno, muchas veces los crónicos, que se les llama, no están diagnosticados y dice que puede haber hasta 200 millones, pero bueno, esas son cifras estimativas que nunca se sabe. Su proyecto de investigación hablaba de desarrollo de fármacos seguros, eficientes y económicos. ¿Por qué esas tres características? Muy bien. Bueno, lo de eficientes, para que sean buenos, existen solamente 2 fármacos actualmente que se usan para tratar esta enfermedad, que fueron desarrollados, uno por Bayer, otro por Roche, para otro tipo de enfermedades, o sea, como antimicrobianos, antibacterianos, y estos 2 fármacos son muy tóxicos, o sea, generan muchísimos problemas, y son los únicos que hay, o sea, no existen nada más que ellos. Entonces, el obtener algo más eficiente que estos productos y además más seguro en cuanto, bueno, a toda la parte toxicidad. Estos fármacos, por ejemplo, no están registrados en las FDA, por ejemplo, no los registra porque son potenciales cancerígenos, por ejemplo. Bueno, tiene una cantidad de problemas. Entonces, se dan porque son los únicos que existen, pero en realidad no. Entonces, buscar un sistema, bueno, que sea eficiente, seguro y además económico, porque no hay que olvidar que esta enfermedad afecta principalmente a la gente de bajos recursos por el tipo de transmisión que es, ¿no? Estos insectos viven en zonas rurales con casas no bien construidas, de paredes, por ejemplo, de barro, de ladrillos. Entonces se meten en los huecos de esas paredes y bueno, ahí es donde subsiste. Entonces afecta a poblaciones realmente de escasos recursos, y es el gobierno el que brinda ese tipo de medicamentos. Entonces, tener medicamentos económicos es un objetivo. Además, tienen que llegar a esa población, y por lo general además son poblaciones que viven en lugares apartados, en medios rurales, donde tienen que llegar en forma económica, ¿no? Digo, no podemos tener cosas muy caras, porque si no los gobiernos no pueden afrontar esto. Además es un tipo de productos que la industria farmacéutica no le interesa. O sea, ahora estos últimos años han puesto un poco el sentido en ellos por un tema nada más de responsabilidad social, pero en realidad todos estos años ha sido no eficiente económicamente. Entonces, generar algo muy caro tampoco les sirve. O sea, es un problema interesante para... ¿A alguien le puede llamar la atención que este proyecto se desarrolle desde Uruguay, que es un país que no tiene tanta prevalencia de la enfermedad de Chagas? ¿Sucede lo mismo en otros lugares? Es decir, ¿hay otros equipos de investigadores intentando desarrollar lo mismo? ¿Están en contacto entre ustedes? Ahí está. Sí, en Latinoamérica hay varios grupos que trabajan en el tema, y de hecho, bueno, en España también se ha empezado a trabajar mucho por la gran capa de inmigrantes que existe, bueno, Estados Unidos también. Y bueno, sí es una preocupación de la academia tratar de encontrar algo, porque ya que la industria no apoya ese tipo de iniciativas, desde la academia se hacen esfuerzos. La mayoría de los esfuerzos que hay para el desarrollo de este tipo de fármacos, no solo para la enfermedad de Chagas, sino para otras enfermedades, por eso se llaman olvidadas, como es la leishmania, que también es una enfermedad parasitaria que existe en el mundo, bueno, o la malaria. Para todo ese tipo de enfermedades o cualquier parasitosis que en los países desarrollados en realidad no son tema de salud pública importante, mucho se desarrolla desde la academia, y bueno, sí hay muchos grupos trabajando, sobre todo Brasil tiene muchos grupos en el desarrollo, y bueno, estamos en contacto, y bueno, siempre hay una cierta... ¿Y cuál es la importancia para la academia, doctora González? Para dos cosas, para la academia por un lado y para la mujer académica por otro, de la existencia de un premio como este de L'Oréal UNESCO. Bueno,
empezando para la academia, es un tema, creo que es un apoyo muy importante. Siempre hay que reconocer que uno necesita para trabajar apoyos económicos. Que sea designado para la mujer es un tema muy importante, porque en Uruguay y con muchas partes estamos todavía relegadas en cuanto a nuestro desarrollo como bueno, no solo como científicas, sino bueno, en las oportunidades. A veces es complicado ser desde mujer, llegar a ser. Y cada vez más se están abriendo caminos, pero han sido muchos años de predominancia de los hombres, y bueno, a las mujeres nos cuesta más llegar a conseguirlo. Bien. ¿Hay pocas mujeres científicas en Uruguay, doctora González? No, hay muchas. La mayoría por ejemplo, la Facultad de Ciencias, que es donde se desarrollan la mayoría de las carreras científicas, la mayoría son mujeres, una alta proporción. Exactamente no sé, pero quizás más del 60% de la gente que estudia ciencias es mujer. En la Universidad de la República hay pocas carreras en toda la Universidad de la República que sean mayoría hombres, solo creo que es ingeniería y creo que nada más. Creo que la única que sí subsiste como mayoría es ingeniería. Lo que pasa es que las mujeres somos muchas al principio, y después, cuando uno va aumentando en su escala y va progresando, ese embudo se va invirtiendo y bueno, son más hombres que mujeres. Que a veces tiene que ver con las obligaciones que las mujeres asumen familiarmente, sí, y con la poca disponibilidad que deja de tiempo para dedicarse a la investigación. Sí, juegan muchas cosas, ¿no? Evidentemente la mujer ahora, por suerte, cada vez está habiendo más leyes, y bueno, eso es una cosa buena de favorecer a que los hombres también participen de la crianza de sus hijos, y uno tiene todo un periodo que sí, que la parte productiva, reproductiva activa de la mujer, y bueno, sí. A veces coincide también con su etapa más productiva desde el punto de vista científico, ¿no? Porque claro, cuando es joven es cuando más pone. Entonces, si uno no tiene, bueno, en su familia un apoyo adicional, o por N circunstancias, ¿no? A veces es complicado, sí. Doctora Mercedes González, gracias por habernos acompañado. Muy bien. Sí. Hacemos una pausa, ya seguimos.